Queridos hermanos, estamos otra vez contentos porque estamos reunidos para estudiar la Santa Palabra de Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad de estudiar este hermoso folleto, la verdad presente en Deuteronomio. No se olviden que si desean una copia gratuita de esta presentación en PowerPoint, visiten escuelasabatica2000.org. Y mis hermanos, compartan con aquellos que necesitan escuchar de la palabra de Dios. El título para hoy día es La Ley y la Gracia. Y vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque nos permites otra vez estudiar tu santa palabra y estar en comunión contigo. Gracias por esta oportunidad, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, a todos los que están viendo este video. Cuídanos, Señor. Cuida lo que hagamos y sobre todo cuida a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. La ley y la gracia. El versículo de memoria, Gálatas 2:21, dice: No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. Vamos a hablar de esa gracia grande que Dios tiene para con nosotros. Vamos a empezar con Éxodo 31:18. Miren lo que dice. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. 2 tablas del testimonio escritas con el dedo de Dios. ¿Qué escribió en esas tablas Dios? ¿Qué escribió? Miren lo que dice Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os ha mandado poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Los 10 mandamientos. ¿Y cómo son esos testimonios de Dios? ¿Cómo son? Miren lo que dice Salmo 119:144. Justicia eterna son tus testimonios. Justicia eterna, los mandamientos de Dios, los testimonios de Dios son eternos porque reflejan el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo es Dios? Miren lo que dice Jeremías 10:10. Mas Jehová es Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Ese es Dios, Dios verdadero, Dios vivo y Rey eterno. Y su ley refleja el carácter de nuestro Dios. Por eso dice, justicia eterna son tus testimonios. Ahora, la pregunta es, esta ley eterna, esta ley del Dios eterno, ¿existía en el cielo? Vamos a ver un versículo que nos confirma que sí existía. Miren lo que dice Ezequiel 28:15-16, y habla de Satanás. Y miren lo que dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, en el cielo Satanás pecó. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Miren lo que dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley.
O sea, Satanás cometió pecados, Satanás quebró esa ley eterna. A él no le gustó esa ley eterna y por eso él cometió pecado. Por eso cometió pecado. ¿Que hay esta ley eterna en el cielo? Claro que sí. Miren lo que dice la hermana de White. La voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley y los principios de esa ley son los principios del cielo. Para los ángeles del cielo no existe un conocimiento superior que el conocer la voluntad de Dios, y el hacer esa voluntad es el servicio más elevado en que pueden ocupar sus facultades. Entonces la ley es eterna y existe también en el cielo. La ley es eterna y eso es importante para el ser humano, comprender que la ley es eterna porque es el carácter de Dios. Y en el pueblo de Israel, miren lo que pasó con esa ley, miren de qué estaban preocupados. Deuteronomio 17 y 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Era muy importante. Dios les había dicho, ustedes tienen que guardar esta ley en su corazón y ponerlo por obra. Y eso no se encuentra en una sola ocasión, se repite varias veces. Miren lo que dice Deuteronomio 31:12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Van a congregar a toda la gente para que ame a Jehová, para que teman, para que sirvan a Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 32:46. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos. Teman a Dios, hagan que toda la congregación tema a Dios, pidan al pueblo, a los varones y a las mujeres que aprendan, que oigan, que teman a Dios. Manda a tus hijos, a vuestros hijos, que escuchen, que atesoren esto en su corazón. Y la preocupación es en la ley de Dios. Miren lo que dice, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, cuiden de cumplir. Y lo mismo se repite en este versículo, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. El énfasis es, cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Tengan cuidado. Cuidado que no cumplan. Porque si no cumplen, ¿qué es lo que pasa? Si no cumplen, ¿qué es lo que pasa? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si no cumplen, van a cometer pecado. Como el ejemplo de 1 Samuel 15:24, miren lo que dice. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. ¡Qué pena! Por eso hay que tener cuidado con cumplir el mandamiento, la ley de Dios, porque si no, yo he pecado.
He pecado, ¿cómo? He quebrantado el mandamiento de ¿quién? De Jehová. Y si peco y no guardo la ley y quebranto la ley, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con el ser humano? Miren lo que dice Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? Es muerte. Y lamentablemente ese es el problema del ser humano. La paga del pecado es muerte. Entonces el hombre que infringe la ley comete pecado y merece la muerte. Y merece la muerte. O sea, nosotros pecadores, nosotros si quebrantamos la ley, pecamos y merecemos que la muerte. Y por nosotros mismos no podemos hacer nada para librarnos de este terrible mal, la muerte. No podemos. Miren lo que dice Salmo 49, 6, 8 y 15. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. ¡Qué tremendo! Ni aunque tengas mucho dinero, ni aunque tengamos toda la riqueza que hay aquí en el mundo, ninguno puede, ¿qué cosa? Redimir a su hermano ni dar a Dios rescate por ese pecador. No podemos. ¿Por qué? Miren lo que continúa. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Porque la redención del pecador tiene gran precio. Y el ser humano no va a lograr redimirse jamás por sí solo. Es de gran precio. ¿Quién solamente puede pagar por esa deuda? La paga del pecado es muerte. ¿Quién solamente? Miren lo que dice. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿Quién solamente? Dios, pero Dios me ayudará. Él es el único que puede ayudarnos. Y es interesante que dice que la redención de su vida es de gran precio. ¿Y qué precio pagó Dios para redimirnos? ¿Qué precio? Miren lo que dice 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oh, mis hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha pagado un precio, como dice, el precio es grande, un precio grande, su sangre. De tal manera amó Dios a cada uno de nosotros. Por eso, porque Él nos ama tanto, dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única forma de salvarnos es acercarnos a Cristo. Gracias, Señor, porque tú has pagado mi deuda. Yo estaba condenado a la muerte, pero gracias a ti, creo en ti,
Sálvame, Señor, sálvame, Señor. Y todo eso es por gracia, es el regalo de Dios. En Efesios 2, 8 al 10 lo dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todo tiene que ver con Dios. Él hace todo para salvarnos. Y luego añade, no por obras para que nadie se gloríe. Y eso ha sido toda la vida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, solamente es el regalo de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 9:16. Y miré, y he aquí habías pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. En esta oportunidad, como ya hemos visto antes, el pueblo había pecado. ¿Y qué merecía el pueblo? La paga del pecado es, ¿qué cosa? Muerte. Había infringido la ley de Dios y la paga es muerte. Estaban destinados a la muerte. Destinados a la muerte. Pero miren lo que ocurre. Deuteronomio 9:26. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. No destruyas, Señor, no hagas que ellos paguen su deuda del pecado. No lo destruyas, no los destruyas. Tú les has redimido, perdónales, Señor. Y eso es lo que sucede con todos nosotros. Cuando pecamos, Jesucristo está delante del Padre diciendo, no lo destruyas. No los destruyas, que no paguen la paga del pecado que es la muerte. Yo he muerto por ellos. Y en vez de destruirles, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Miren lo que dicen los versículos 11 y 13 del capítulo 10, Deuteronomio 10, 11 y 13. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ya no me recuerdo de sus pecados, caminen hacia la tierra prometida. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Caminen, vayan hacia la tierra prometida, van a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque yo perdono sus pecados. Eso es todo. Qué grande es nuestro Dios. Y luego miren lo que dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Vas a entrar a la patria celestial, yo te perdono, yo no me acuerdo de tu pecado, pero Dios te pide algo. ¿Qué cosa? Que andes en sus caminos. Que andes en sus caminos, que le ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa es la misma idea del Nuevo Testamento. Efesios 2, 8 al 10 dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ahora te he salvado y quiero que hagas, ¿qué cosa? Buenas obras, como en el Antiguo Testamento, que ames a Dios, que
andes en sus leyes. Yo te amo, yo te he perdonado. Y por eso dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que no pequemos más, para que no quebrantemos más la ley de Dios. Ese es el amor de Dios. Ese es el gran amor de Dios. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que desea darnos a nosotros Dios? Miren lo que dice aquí la última parte. Para que tengas prosperidad. Para que te vaya bien, para que nos vaya bien. Para que tengamos prosperidad. Entonces Dios te salva para que tengas prosperidad. Letov lak, lo que dice el folleto. Dios nos ayuda para que nosotros tengamos prosperidad. Y como estamos viendo, todo es obra de Dios, nada más que obra de Dios. La salvación es obra de Dios. Miren lo que dice estos versículos, Deuteronomio 26:8, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Miqueas 6:4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Hebreos 11:29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Todo es obra de ¿quién? De Dios, nada más que Dios. Por eso el énfasis es, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Él lo hizo. Aquí en el versículo, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, te redimí. Yo hice todo por ti. Qué hermoso. Él es nuestro ayudador. Él ha sido el ayudador del pueblo de Israel. Él siempre está listo para ayudar. Lo único que tenemos que aceptar es por fe. Por fe. Y miren lo que dice Hebreos 11:29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, nada más que por fe, porque creyeron en Dios, porque tuvieron fe en Dios, porque sabían cómo era su Dios, ese Dios grande. Y ese es el plan de Dios, ese es el plan grande de Dios, salvar al ser humano, salvar a sus hijos, siempre salvar al ser humano. Y ese es el énfasis que pone Moisés en el cuarto mandamiento cuando pide al pueblo de Israel, después de 40 años que habían estado vagando por el desierto, Él les repite los 10 mandamientos y Él les dice y les recuerda que Dios es su Salvador. Miren lo que dice Deuteronomio 5:13-15. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni en el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y luego les dice qué cosa. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Acuérdate, dice.
Acuérdate que eras esclavo y Dios te ha salvado. Entonces el sábado también nos recuerda la salvación de Dios. No solamente nos recuerda que Dios es el creador, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, mas el 7º día reposó, lo bendijo y santificó. No solamente por eso, sino porque Dios te ha salvado. Y mis hermanos, Dios nos ha salvado. Dios nos ha salvado del pecado. Dios nos ha salvado de la paga del pecado, que es muerte. Y entonces Él nos pide, acuérdate, cuidado con que rompas mi ley, y especialmente el día de reposo, cuidado con que rompas ese día especial. Entonces Dios te liberó de la esclavitud, y no vuelvas a caer en la esclavitud del pecado. Guarda su ley. Guarda su ley. Y seguimos diciendo, todo es el trabajo de Dios. ¿Nosotros merecemos? No, nada. Nada de lo que Dios ha hecho merecemos. Miren lo que dice Deuteronomio 9:4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. No pienses que es por tu justicia, no pienses que tú mereces lo que Dios está haciendo para ti. No pienses. Miren lo que continúa diciendo el versículo 5-6. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón. Tú no tienes nada, eres pecador. No por tu justicia, sino solamente por el amor de Dios. Miren lo que continúa. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres. No por tu justicia. Si vamos a ir al cielo, no va a ser por nuestra justicia, porque somos pueblo duro de cerviz. No por nuestra justicia, sino porque Dios nos ama tanto, que solamente nos pide ¿qué cosa? Cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No por tu justicia, sino porque crees en Dios. Y eso mismo fue en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Romanos 4:3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creó, solamente creyó en Dios. Eso es lo único que nos pide Dios. Por eso Efesios 2:8-9 volvemos a leer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Tienes que creer. Tienes que creer. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que los teólogos llaman la justificación por la fe. Y eso es hermoso. Miren lo que dice la hermana de Huay. ¿Qué es justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Cuando los hombres ven su propio vacío, están preparados para ser revestidos con la justicia de Cristo. ¡Qué maravilla!
Si estamos vacíos, si no sentimos algo profundo en nuestro corazón, ahí está Cristo. Allí está Cristo, no hay otro. No hay otro. Él es el que llena nuestro corazón. Por eso Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Oh, mis queridos hermanos, ojalá que nos entreguemos a Cristo y le demos nuestro corazón para ser salvos, para ir a la patria celestial. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga, mis hermanos.